Éxodo capítulo 12. Y vamos a empezar a leer desde el capítulo, capítulo 1. Dentro de lo que fue esta semana, hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que entender acerca de referente a la celebración de Pesaj o a esta celebración que tú y yo podemos entender. Y durante esta semana hablaba con una persona y lo importante de poder entender de qué manera hay cosas o hay maneras en las que tú y yo tenemos que venir y presentarnos dentro de esta celebración de Pesaj. Siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, es una fiesta, déjame llamarle, exclusiva para el pueblo de Yahweh. Y digo exclusiva para el pueblo de Yahweh porque dentro de esta celebración hay requisitos que se tienen que hacer o cumplir para venir y ser partícipes de esta celebración de Pesaj. ¿Qué más quisiera yo poder decir? ¿Sabes qué? Agárrate a toda tu familia, tráelos y vamos a celebrar y vamos a gozarnos. Pero de nada vale, porque principalmente si no se tiene el conocimiento, las cosas del Espíritu se revelan espiritualmente. Nadie en un sentido carnal, hablando de un sentido carnal, va a poder entender lo que son las cosas espirituales. Y hablando de todo lo que tiene que ver el servicio de la celebración de Pesaj, el lavamiento de manos, el acercarte, lo que es el esconder el matzah, el tomar el vino, para muchos simplemente pudiera ser parte como parte de una ceremonia, pero es más que parte de una ceremonia, es algo que Yahweh dio como estatuto perpetuo a través de las generaciones, y es el poder entender que no solamente que cuando tomo de la copa, no es solamente es que estoy tomando de la copa, estoy tomando jugo de uva, estoy tomando como matzah y como un pan sin sabor o parte de una tostada, pero es el entender que espiritualmente tú y yo estamos comiendo del cuerpo del Mesías y de la sangre del Mesías. Cuando entendemos eso, que aunque es parte simplemente de un jugo, es más allá, porque estamos pasando, voltea con la persona que está a tu lado y dile, estamos siendo partícipes del cuerpo del Mesías. Y eso es muy importante que tú y yo podamos entenderlo. Por eso es que tenemos que tener el conocimiento, porque lo hacemos y hay cosas que se tienen que hacer para venir y presentarse y ser parte de esta celebración. En Éxodo capítulo 12 nos habla respecto a ello. Nos habla acerca de la instrucción de Pesaj y el sacrificio, si tú y yo podemos entender, de la obra redentora del Mesías que él vino a hacer sobre el madero. El libro de Éxodo nos habla de lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel salieron de la libertad de su cautiverio en el que ellos estaban, pero también más adelante o años después vino a tener lo mismo que sucedió en el libro de Éxodo. Es lo mismo, dice la palabra en el libro de Colosenses, que todo son sombra de las cosas que habrán de venir, pero la realidad y el cuerpo de todo, ¿quién es? Es el Mesías. Tú y yo podemos entender que cada una de las fiestas apunta directamente hacia ¿quién? Al Mesías. La redención del libro de Éxodo, que sucedió con el pueblo de Israel, cuando Yahweh los libertó de su esclavitud y de la opresión que sufrían en Egipto, es lo mismo que sucedió en nuestras vidas cuando el Mesías vino y nos liberó de nuestras ataduras o trajo una libertad cuando tú y yo nos encontrábamos donde en medio de este mundo. Egipto representa lo que es el mundo. ¿Y quién vino a hacer esa obra redentora en nuestras vidas? El Mesías. Recordemos que cuando Juan el Bautista, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista miró a Yahshua que se acercaba, dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero que iba a traer una redención sobre el pueblo de Israel es el mismo Cordero, nada más que ahora Yahshua era ese Cordero que estaría trayendo libertad a nuestras vidas de nuestra esclavitud. ¿Cuántos entendemos eso? Vino a traer una liberación a cada uno de nosotros. Entonces es por eso que tú y yo podemos entender. Y Primera de Corintios capítulo 11 habla cosas muy esenciales, cómo tú y yo tenemos que venir. Por eso vuelvo a repetir, no es solamente el venir y el participar, pero es el venir y acercarnos con un corazón sincero delante de ¿quién? Del Padre.
aún dentro, cuando tú y yo estábamos dentro de lo que celebrábamos la Santa Cena, o que conocíamos como la Cena del Señor, que habla 1 Corintios capítulo 11, no era la Santa Cena del Señor, sino que ahora siempre estuvo ahí, pero por no tener el entendimiento o el conocimiento de la palabra y de las escrituras, simplemente lo mirábamos como la Santa Cena del Señor, donde tú y yo éramos partícipes, o ya sea el ministro o el pastor o la persona que oficiaba la Santa Cena, más que nada el ministro o el pastor de tal asamblea. Y aún hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se sigue haciendo, una cosa es que nosotros ya venimos a entender el conocimiento que no es la Santa Cena, pero es la cena de Pesaj. Pero muchos aún tienen el conocimiento o el entendimiento que la Santa Cena del Señor, como se lee en el libro de 1 Corintios capítulo 11, es referente a... Algunos acostumbran tenerlo cada cierto tiempo, dependiendo de cada ministro, de cada pastor. Algo otro según las circunstancias, algo otro es según la circunstancia. Si el pueblo o la asamblea o el cuerpo del Mesías anda con mucha división, es el tiempo propicio para tener la Santa Cena, para que todos los hermanos puedan acercarse y poderse pedir perdón, y así se arregla todo el asunto de la iglesia y todos salimos en armonía y en paz, y lo que tú me hiciste ya quedó atrás. Por eso se utiliza, para venir y traer una unidad. Algo otros acostumbran tenerlo en cada cierto. Muchos de nosotros lo teníamos de cierta manera. Hasta hace poco yo me recuerdo cuando me encontré todas las charolas. Por ahí me las había encontrado. Andaban todas las charolas donde ponías todas las copitas, y luego las charolas así donde ponías el pan, y era como tipo hostia, pero nada que ver con el matzah ni nada parecido, y las copitas, y todos a tomar de la copa, y algunos pues simplemente acércate, agarra la copa y tómala, pero sin tener el conocimiento y el entendimiento porque se hacía. Y aún no solamente eso, sino que yo esencialmente cuando yo celebraba, y te estoy hablando del Matamoros, cuando hacíamos la Santa Cena, que nos tocaba hacerla ahí en Matamoros, y aún acá creo que tú eras, ¿verdad, Fide? Fide era la buena, era la que daba el pecado. No te creas, Fide. Buscaba el pan más grueso, ¿verdad? El más esponjado. Y yo hacía lo mismo. Yo iba a la panadería en Matamoros y trataba de buscar el más acolchonado y el más todo, porque pensaba que era el pan más precioso. Y sí, pues si voy a poner un pan, que sea un pan bonito. Pero es todo lo contrario, porque la palabra dice que era un pan sin levadura. Bueno, 1 Corintios no especifica, nada más dice, lo que yo recibí del Adón, dice, es lo mismo que yo les dice, porque la noche que el Adón fue entregado, dice, es lo que yo comparto. Y estaba hablando el apóstol Pablo acerca de todo ello, que la noche que fue entregado y lo que el Mesías hizo con ellos. Pero lo que el Mesías hizo, y aún dice cuando el Mesías partió el pan, tú y yo tenemos el pan, no es un pan como tú y yo conocemos. Tú y yo hablamos de pan, automáticamente pensamos un pan, un pan leudado, vamos a llamarle de esa manera, un pan esponjado, no, pero con levadura. Pero cuando habla que el Mesías partió el pan con ellos, no es el pan, era el matzah o matzot, que era panes sin levadura, porque la levadura es algo simbólico que era representativo del pecado. Había 4 tipos de pecados o 4 tipos de levadura, que eran la de los sabuceos y muchas otras cosas que eran la levadura que ellos tenían, que hablaba acerca del pecado, y muchas otras cosas que tú y yo podemos entender. Pero entonces eran ciertos requisitos, aún dentro de 1 Corintios capítulo 11, nos habla respecto a esta ceremonia. Pero antes de entrar ahí, vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice la institución de Pascua, pero en inglés es conocido Passover o Pesaj. La palabra Pesaj significa pasar por encima. Por encima, recordemos que cuando iba a pasar el ángel de la muerte sobre la tierra de Egipto, y una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer era matar el cordero y poner la sangre del cordero sobre los dinteles de los marcos de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasara por aquel lugar donde se encontrara esa marca, el ángel iba a pasar de largo, no tocaría esa morada. Pero eso es algo muy representativo aún respecto a la sangre de Mesías. Pero vamos a leer del versículo 1. Dice, y habló Yahweh a Moisés
y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio de los meses, ¿de qué? Del año. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Cuándo iba a suceder eso? ¿Cuándo es el principio de los meses? Di conmigo: en el mes de Abib. Tú y yo puedes entender que el mes de Abib o Nisan son los mismos, pero tú tienes que recordar que el mes de Nisan proviene de lo que era el pueblo de Babilonia, que significaba, el mes Nisan vino a ser llamado después del cautiverio. Antes de que el pueblo de Israel habitara por 70 años en el cautiverio, se le conocía como el mes, di conmigo, de Abib. Después del cautiverio, que estuvieron en el pueblo babilónico por 70 años, después de ese cautiverio se le llamó o se le conoció como el mes de Nisan. Por eso es que cuando tú oyes el mes de Nisan o el mes de Abib, son exactamente lo mismo, pero uno fue llamado después del cautiverio y otro era desde los tiempos, cuando Yahweh dio las instrucciones y ordenanzas. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo es el principio de los meses? ¿O cuándo es el mes de Abib? El mes de Abib siempre cae di conmigo, entre marzo y abril. Hay un intermedio, está entre esas dos partes, o va a ser entre marzo, o va a ser entre el mes de abril. Por eso, si algo que tú y yo podemos entender, y dice que nunca se te olvide, es que Pesaj siempre va a ser entre marzo y abril, entre mediados de marzo y a mediados de ¿dónde? De abril. Porque eso es muy importante. Muchas veces, ¿y cuándo celebramos y cuándo se hace? Ahí hay un indicativo cuando tú y yo podemos entender más respecto a las fiestas. Y vuelvo a repetir porque son cosas que ya deben de estar, di conmigo, en nuestros corazones. Después de la festividad de Pesaj, el día 14, se celebra la fiesta de panes sin levadura. Del día 14 el día 14 celebra Pesaj. El día 15, ya te estoy hablando del 15, no del mes, ni de marzo ni de abril, estoy hablando del mes de Abib, que es el mes hebreo o el mes bíblico, establecido por la palabra que sería el principio de los meses del año. Entonces es el 14 de Abib, siempre va a caer, di conmigo, Pesaj, siempre va a ser Pesaj. El día 15 va a ser siempre panes sin levadura. Del día 15 al 21 de Abib son los 7 días de panes sin levadura. Después de los panes sin levadura, ya sabes que siempre habrá un periodo de los 7 días, ya sea, supongamos, si fue de miércoles a martes, del 15 al 21, por decir un día nada más, un día así, del miércoles al 21, 7 días, hablando de esa manera. ¿Cuándo sería primicias? Sería, di conmigo, el domingo. Porque la palabra dice que al día después del día de reposo, recuerda que siempre de entre la semana de panes sin levadura, del 15 al 21, di conmigo, siempre habrá un día de reposo o siempre habrá un Shabbat. ¿Cuánto lo entendemos? Ya sabes que dentro de ese periodo, no importa cuál sea el día, siempre dentro de esa semana que está panes sin levadura, al día siguiente siempre será primicias. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. ¿Sí vamos bien? Por eso apuntarte ahí, ¿verdad? Los que tienen, gusta rayar la Biblia, ráyala. Porque eso sirve para nosotros como indicación. Entonces vamos a continuar el versículo 2. Dice: este mes será para el principio de los meses del año. Dice: será el primer mes del año para vosotros. Dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es demasiado pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, y dividiréis, dice la palabra, el cordero. Por eso es que cada día de reposo, cada fiesta de Pesaj, voltea con la persona, dile, es por familias. Por eso es que siempre hacemos el indicativo, bueno, es por familias. Dice: más sin embargo, si la casa es muy pequeña,
Dice, él y su vecino tomarán el cordero. Por eso es por decir, nosotros somos 3 o 2, pues no vamos a tener solamente una mesa. Y aún te lo hablo cuando hay otra parte de celebración. A veces nos juntamos con alguien más, o el hermano Juan, ¿verdad? Que está allá, que es el solo. Otros muchos que son nada más solos, por eso siempre se juntan, di conmigo, con alguien más. Pero siempre es, di conmigo, por familias. Dice, si la familia es muy pequeña, pues se juntarán con otra. Y si la familia es más grande, pues toda la familia. Pero vamos a continuar hasta ahí, simplemente como una indicación. Dice, el cordero se dará de un macho sin defecto, de 1 año lo apartaréis entre las ovejas y entre las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la congregación, dice, de Israel lo matará, di conmigo, al anochecer. Entonces, número 1, el cordero, di conmigo, el cordero tiene que ser o tenía que ser sin defecto, sin mancha. ¿Y cuándo era inmolado? Hasta el anochecer del día 14. Recordemos que un día es de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del siguiente día. Versículo 7. Dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. ¿Dónde tenía que ser colocada la sangre? En los dinteles, ¿de dónde? Sobre las puertas. ¿Qué nos habla aún esto para nosotros? La sangre era del macho cabrío o del cordero que fue apartado, y esa sangre le iban a rociar sobre los dinteles de las puertas y de los marcos. ¿Qué nos habla esto para nosotros? Dice la palabra que ahora el Mesías vino a ser el cordero que quitó el pecado ¿de dónde? Del mundo. El Mesías vino a ser ese cordero de Pesaj en el Nuevo Testamento. Cuando el Mesías murió y derramó su sangre, esa sangre fue rociada ¿sobre dónde? ¿Sobre los marcos o sobre dónde? Sobre nuestros corazones. Por eso es que la sangre del Mesías, di conmigo, es protección para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Sin la sangre no hay nada. Tiene que haber de por medio, di conmigo, la sangre. Vamos a continuar y yo te voy a hablar un poquito más de eso más despacio. Dice, comerán la carne, dice, esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura. Fíjate, versículo 8 dice, y comerán la carne asada esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Cómo se tiene que, di conmigo, ese día de Pesaj, todos comemos pan sin levadura? Y ahí es donde vienen las preguntas de las hierbas amargas, y más adelante habla respecto a ello del versículo 43 en adelante. Dice, no comerán nada de él crudo ni hervido en el agua, dice, sino asado al fuego, dice, tanto su cabeza como sus patas, sus entrañas. Y no dejarán nada para la mañana, sino que lo que quede para la mañana lo comerán en el fuego. Dice, y de esta manera comerán ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado de vuestras manos lo comerán apresuradamente, porque es Pascua, di conmigo, de Yahweh. ¿Cómo tenían que comer el cordero? Di conmigo. Rápido. ¿Cómo vamos a comer el cordero? A su tiempo, ¿verdad? Rápido, sí, pero a su tiempo. Pero, ¿qué es el significativo de ello? Si Egipto dice que tenían que ceñirlo con sus sandalias, ¿de qué manera? Lo comerán ceñidos vuestros lomos, con sandalias en los pies y el cayado en vuestra mano. O sea, todo preparado para que el pueblo de Israel pudiera salir ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Y esto es un indicativo para ti y para nosotros. Si el Mesías vino y trajo una liberación a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros lo hemos aceptado o lo hemos recibido como nuestro Adón y como nuestro Salvador? ¿Cuántos hemos sido rociados por la sangre del Cordero? Si esa sangre iba a ser rociada, y cuando Yahweh da la ordenanza dice que tenían que salir apresurados, eso era para que el pueblo de Israel pudiera salir de una manera apresurada. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. Déjame darte un ejemplo. Si tú estuvieras preso
y hubieras permanecido 430 años, que nadie llega hasta ese tiempo, pero ponle 10, 15, 20, 30 años, hasta el tiempo en el cuando el Mesías vino y te rescató del sistema de este mundo. ¿Cuántos de nosotros estuvimos 10, 20 años? 30, 15, los que son ya mayores, que estuvieron por mucho tiempo bajo el sistema de este mundo, y alguien viene y trae una liberación en tu vida por medio de esa sangre que fue derramada, que fue del Cordero, y te dice: por haberme recibido te doy la potestad de ser hecho hijo de Elohim, y recibes tu libertad, porque ahora te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y ahora eres un pueblo libre. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no decidiríamos salir corriendo de esa opresión en la que tú y yo nos encontrábamos? Si alguien, una persona que está presa y haber permanecido 20, 30 años, y le dicen: ¿sabes una cosa? Prepara todas tus cosas, porque este día tú eres libre y este día vas a salir libre. ¿Qué es lo que haría esa persona que ha permanecido por tanta esclavitud o encarcelado por 10, 15, 20, 30 años? No le van a decir dos veces, va a correr. Va a salir levantando las manos, gritando o contemplando todo lo que hay a su alrededor. ¿Por qué si el Mesías, si Yeshua ha pagado un precio y ha traído una libertad a nosotros y hemos sido libres, por qué aún muchos de nosotros todavía seguimos dudando y contemplando las cosas de este mundo? ¿Por qué todavía seguir coqueteando con las cosas de este mundo cuando hay alguien que ya trajo una libertad y pagó un precio para que tú fueras libre? Es lo mismo. Esa era la institución de la Pascua. Dice: lo comerán preparados, porque ese mismo día serán libres. Mas sin embargo, muchas veces como creyentes no hemos entendido el significado de esas cosas, y a pesar de que el Mesías nos ha liberado y ha pagado un precio de libertad y que ha derramado su sangre, todavía muchos de nosotros o mucha gente todavía dice: es que yo todavía no estoy seguro. O todavía sigue con un pie en las cosas del mundo y con otro pie en las cosas de Yahweh, cuando la misma palabra dice que no puedes servir a dos amos o dos señores. Porque automáticamente o agradas a uno y desobedeces al otro. Porque dice la palabra Santiago: porque la amistad con el mundo es enemistad con Yahweh. O eres amigo de Elohim o eres enemigo de Elohim. ¿Cuántos lo entendemos? No hay una opción para estar... La misma palabra de Yahweh dice: ojalá fueras frío o fueras caliente. Dice: porque por cuanto eres tibio te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. Y tú dices: ¿y por qué Yahweh no opta una área media? Porque al que es frío se le puede compartir y hablar el mensaje del evangelio, lo que tú quieras, las bienaventuranzas, y cuando recibe ese mensaje y lo recibe en su vida, con su corazón, esa persona es libre. Porque cambia y transforma su vida, porque nunca ha conocido nada. Y al que es caliente, todavía de la misma manera, porque ya ha conocido. Pero el tibio ni está allá, ni acá. Cuando me apetece el mundo, estoy con el mundo. Cuando me agradan de las cosas de Yahweh, estoy en las cosas de Yahweh. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y no hay una área. Por eso dice: por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Ojalá o fueras tibio o caliente. O frío porque nunca ha conocido, o caliente porque está con todo el amor y con todo el fervor en las cosas de Yahweh. Porque no hay una área media. Y dice que de esa manera tenían que comer el cordero, preparado con sus lomos, con sus sandalias y su bastón en la mano. Dice: porque esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dice: tanto al hombre como al animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Dice: yo el Adón. Dice: y la sangre les será por señal en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Dice: ninguna plaga vendrá sobre vosotros, dice, para destruirlos, o cuando yo hiera la tierra. Dice: y ese día les será memorable y lo celebrarán como fiesta. Dice: por tanto, por todas sus generaciones, como estatuto que, di conmigo, permanente.
Dice, versículo siguiente, dice, 7 días comerán pan sin levadura, además del primer día quitarán la levadura de vuestras casas, como cualquier cosa que se coma alguno leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. El primer día tendrán una santa convocación, y una santa convocación el séptimo día, el día 15 y el día 21, hablando del mes de Nisan. Dice, en el primer día tendrán una santa convocación y otra convocación en el séptimo día, ningún tipo de trabajo. Dice, o se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo de esto, podí conmigo, podrán hacer. Por eso es que te decía, el primer día de panes sin levadura es que conocido como un día de reposo, cuando estamos entendiendo, el último día. Nada más que es di conmigo, es un Shabbat diferente. Porque en Shabbat dicen que no se hace ningún tipo de trabajo. No se hace comida, no se prepara, no hacemos nada, no se hace nada. Se come de lo que se preparó ¿cuándo? Del viernes para el siguiente día, y de eso comemos y preparamos o calentamos, pero no es como que me levanto y hago un guisado y hago esto y hago lo otro, porque no se hace ningún tipo de trabajo. Dice, no harás ningún tipo de trabajo, dice la palabra Isaías, ningún tipo de trabajo que es que personal, no se hace nada. Ni cosa de trabajo, ni que hacer, ni nada. Mas este día de reposo es un reposo diferente. ¿Qué dice? ¿De en qué manera? Dice, en el primer día tendrán una santa convocación, dice, y otra santa convocación el séptimo, dice, ningún tipo de trabajo se hará, excepto cada uno lo que se deba comer, excepto lo que es concerniente a la comida. Di conmigo, sí se puede hacer, puedes preparar tu comida, puedes preparar todo lo demás, excepto, di conmigo, de un trabajo de qué? Laboral. De hacer qué hacer en la casa, yo no sé lo que se puede hacer, lo que es trabajo laboral. Dice, guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque ese mismo día saqué yo a vuestro ejército de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero lo comerán pan sin levadura desde el día 14 por la tarde hasta el 21 del mismo mes por la tarde. 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. ¿Cuántos días se comerá pan sin levadura? Di conmigo, 7. Quiero hacer una aclaración. No es que no como pan con levadura, no es que no coma pan sin levadura, no es que diga, bueno, no voy a comer levadura, di conmigo, es comer por 7 días pan sin levadura. O sea, eso nos habla que tenemos que preparar lo que es el matzah. Hay otros que lo compran en este año, ya no fuimos a comprar. Ya había dicho la siguiente semana, de aquí en adelante, di conmigo, nos va a tocar preparar nuestro matzah. Porque habla también de hacerlo, habla de prepararlo. Di conmigo, con el aprendizaje nos vamos perfeccionando. Algo otros dirían, verá, echando a perder, se aprende. Y te lo puedo decir, sí se aprende. Yo los primeros no sé ni cómo los hice, los quemé. No traje ni uno. Y algo otros que ya van agarrando ahí la manera. Que ya van haciéndolo de una manera diferente y que ya le van agarrando ahí el tacto y hasta el sabor, y algunos han salido muy buenos. He probado de todos. Pero bueno, entonces dice que por 7 días comeremos pan sin levadura. O sea, eso indica que no solamente haremos el matzah, pero también por 7 días comeríamos pan sin ¿qué? Pan sin levadura, sino que comeríamos pan sin levadura. Por los 7 días vamos a estar comiendo, di conmigo, matzah. Algunos vamos a bajar de peso, ¿verdad? Yo creo durante este tiempo. No va a haber levadura, no va a haber galletas, no habrá papitas, no habrá muchas cosas. Que generalmente eso es lo que nos hace subir de peso. Y digo, nos, porque ahí me incluyo. Así es que va a estar bueno, ¿verdad? Dice, no comerán nada leudado, porque esa misma persona será cortada. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros, según vuestras familias, santificad la Pascua. Y tomaréis un manojo del hisopo, y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, dice, y lo echaréis en la sangre que está en la vasija en el dintel de los postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Yo quiero que tú y yo notemos algo muy importante.
Y eso es algo que yo no había mirado otros años, tal vez lo habías notado tú. Dice, tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y lo mancharéis con la sangre que está en la vasija, el dintel, dice, y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. No era solamente decir, puse la sangre del cordero y voy a ver qué pasa. Salir fuera, di conmigo, es obediencia. Era echar la sangre sobre los dinteles, pero era habitar ¿dónde? Bajo la casa. Porque en el momento que esa persona salía de donde estaba la casa, salía de ¿dónde? De la protección de Yahweh. Tú y yo hemos sido rociados por la sangre ¿de quién? Del Cordero. Cuando tú y yo nos salimos del plan, del propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas, o bajo su cobertura, di conmigo, nos salimos de su protección, y cuando nos salimos de su protección es cuando comienzan los problemas. ¿Cuánto lo entendemos? Y déjame decírtelo de una manera, porque hay gente que dice y hay gente que lo predica, y yo estoy totalmente en desacuerdo, y te lo digo delante de todos. Hay mucha gente que dice, es que yo una vez acepté al Señor y ya aceptó al Señor y no se puede perder. Yo estoy en desacuerdo con esa teología o con ese pensamiento. Porque la misma palabra dice que elaboremos y trabajemos la obra de vuestra salvación, dando a entender que nuestra salvación se puede perder o se puede extraviar. Porque no es solamente porque ya le recibí, abrí las puertas de mi corazón un día, abrí las puertas de mi corazón y decir, Señor, te recibí como mi Adón, como mi Salvador, y yo soy salvo y puedo hacer todo lo que a mí me place y puedo andar por los caminos de este mundo y sigo siendo salvo. No, no es así. Y quien lo ha enseñado de esa manera, yo estoy en total desacuerdo. Porque la palabra no enseña eso. Porque tú y yo hemos sido comprados por medio de ¿quién? Por la sangre del Cordero. Y dice, y hay aquel que tome por inocente la sangre del Cordero. Dice, ¿cómo pues escaparán de ese juicio si ni aún los mismos ángeles lo hicieron? Dice, ¿cómo escaparemos de total? Di conmigo, la sangre del Mesías es lo más valioso que tú y yo hemos recibido sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? En el momento en el que yo soy rociado por esa sangre y yo abandono los caminos de Yahweh, o simplemente le recibo y digo, pues es que Dios a mí nunca me cambió, Dios nunca hizo esto y Dios nunca cambió y nunca transformó mi vida, es como si estuviera tomando en vano la sangre ¿de quién? Del Cordero, porque dice, quien vino a hacer el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. Di conmigo, una vez fue suficiente su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Una vez. ¿Cuántas veces el Mesías tuvo que morir por nosotros? Una. Porque esa única vez fue suficiente para cambiar y para transformar nuestras vidas y nuestros corazones y venirnos de rescatarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su luz admirable. Una sola vez. Vamos a continuar, dice. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos, dice, tomarán el manojo y el hisopo, dice, y nadie saldrá de sus casas, pues que Yahweh pasará a herir a todos los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los postes de la puerta, dice, pasará de largo de la puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Era cuando entró en la casa de los primogénitos de Egipto. Dice, guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Di conmigo, es una ordenanza para nosotros y para nuestros hijos, ¿para cuándo? Para siempre. No importa dónde tú y yo estemos, dónde tú y habitemos, es una ordenanza que para siempre. Pablo habló de ello. Yeshua mandó a los discípulos a que se prepararan la fiesta de ¿qué? La fiesta de Pesaj. Mandó para que prepararan la mesa o la mesa de Pascua
dicen las escrituras, pero era la mesa de Pesaj. Cuando Pablo en el libro de Primera de Corintios da la instrucción, estaba dando la instrucción respecto a esta celebración de ¿qué? De Pesaj, o respecto a este ceremonial. Les di instrucciones. Di conmigo, la cena sería memorable. Di conmigo, estatuto perpetuo por nuestras generaciones. Vemos que Yeshua mandó a que prepararan la mesa de Pascua. También la misma palabra nos enseña que Pablo celebró la Pascua y dio las instrucciones respecto a la Pascua. Yeshua vino a ser ese cordero, el cordero que era tomado. Dice que primeramente que el cordero tenía que ser tomado el día 10. Y después del día 10 tenía que ser inmolado ese cordero. ¿Cuándo el Mesías vino y murió? El día 14. Si el Mesías vino y murió el día 14, del día 10 al día 14, cuando fue puesto, nos hablan alrededor de 6 días. Cuando fue crucificado, hasta la fiesta de panes sin levadura. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuánto recordamos que Yeshua iba montado? ¿Qué era lo que hacían cuando tenían que apartar el cordero? Tenían que apartar el cordero para que el cordero, di conmigo, fuera aprobado. 10 días, días antes de que Yeshua fuera crucificado, puesto sobre el madero, el Mesías fue aprobado. Cuando el Mesías vino y montó sobre un asno, sobre un pollino, y todos extendían las palmas delante de él, y toda la gente le alababa y exaltaba que su nombre, fue llevado a juicio, fue llevado delante de Poncio Pilato de la misma manera, y muchas cosas que tuvieron su cumplimiento en esa parte. El Mesías vino y murió el día 14 de Nisan. Cuando tú y yo podemos entenderlo, es lo mismo que sucedió en el libro del Éxodo, fue lo mismo que sucedió cuando en el Nuevo Testamento con la venida de ¿quién? Del Mesías. El Mesías, todo lo que es el primer ciclo de las fiestas, que son 4 fiestas. ¿Cuáles son las primeras 4? Pesaj, panes sin levadura. No se la brinquen porque luego van a decir que luego se les olvidó comer pan con levadura y sacar la levadura. Panes sin levadura, primicias, bikurim, y la cuarta, Shavuot. Esas 4 tuvieron su cumplimiento con la primera venida del Mesías. Estamos por celebrar el retorno del venida del Mesías, cuando dice que vendrá con poder, y dice como poder, dice con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, y todo ojo lo verá, hablando acerca de la fiesta de Yom Teruah, cuando él vendrá, retornará a la fiesta de Yom Kippur, que nos habla acerca del tiempo del juicio, cuando Yahweh juzgará a las naciones con vara de hierro. Pero también vendrá el tiempo de Sukkot, donde dice la palabra que donde quiera que no suba a Jerusalén, dice, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice, no recibirá lluvia a su tiempo. Esas serán en el tiempo venidero, cuando el Mesías venga y retorne. Las primeras 4 ya tuvieron el cumplimiento. El Mesías ya vino, ya murió, ya resucitó. Recordemos que Pesaj nos habla de la muerte y la resurrección de Yeshua. La fiesta de Bikurim dice que Yeshua fue la primicia de entre todos los hermanos, fue el primero en morir. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No fue el primero. Está Lázaro y muchos otros que resucitaron, pero Yeshua fue el primero en morir y ascender a la diestra del Padre. Muchos resucitaron, pero también muchos otros volvieron a morir, porque nadie es eterno. Mas sin embargo, de Yeshua sí se dice que vino, resucitó, y una vez que resucitó, ascendió a la diestra del Padre, y está sentado a la diestra del Padre, el cual es nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por todos, de conmigo, por todos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces, ¿quién fue las primicias? Yeshua. Fue el primero en morir, el primero en resucitar, el primero en muchas cosas. Dice que fue el primogénito de entre todos los hermanos, y más adelante voy a compartir acerca de las primicias de lo que es más adelante. Pero entonces Yeshua nos habla primero.
Cuando se cumplió lo que fue en el libro de Pentecostés, lo que fue la entrega de la Torá, es en el libro de Hechos, capítulo 2, donde vino a ser derramado el Ruach HaKodesh, ¿cuánto lo recordamos? Y lenguas fueron repartidas sobre cada uno, y cada uno entendía lo que hablaba y lo que decía cada quien en su propia lengua. Eso vino a tener el cumplimiento de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Mas todavía lo que es la fiesta de trompetas todavía no se ha cumplido. Digo conmigo, esas están por cumplirse y es lo que estamos esperando. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es muy importante que entendamos lo que son las fiestas. Pesaj entonces nos habla acerca de nuestra liberación. Si tú y yo recordamos, vamos a Juan capítulo 16. Nos habla Juan capítulo 1, y apúntalo ya por el tiempo. Juan capítulo 1, versículo 29, nos habla que Yeshua, cuando Juan el Bautista miró a Yeshua, dice: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 16 nos habla acerca de la ascensión y de la obra redentora, di conmigo, de Yeshua. Cuando el Mesías estaba juntamente con ellos y empezó a hablar que era necesario que él partiera y dejaría un consolador sobre cada uno de ellos. Y Juan capítulo 17 nos habla de vamos a llamarle la oración, porque más que nada fue una oración que Yeshua levantó por sus discípulos. Cuando él estaba a punto de partir y de ascender a la diestra del Padre, y una vez que él les había hablado que era necesario que él partiera y que les dejaría el consolador y estaría con ellos y con ellos, y él los guiaría toda verdad, hablando del Ruach HaKodesh, que era necesario que él ascendiera a la diestra del Padre, y muchos de ellos le decían: maestro, y Yeshua, tú y yo recordemos que después, aún en el monte Getsemaní, cuando Yeshua fue llevado, y aún la oración de Yeshua dice: si es necesario, aparta de mí esta copa. ¿De qué copa estaba hablando Yeshua? De la copa de la redención. Si tú y yo nos recordamos, hay 4 copas en el ceder de ¿qué? De Pesaj. Cada una habla por sí sola, pero si tú recuerdas, dentro de ella dice que una de ellas es la copa de la redención. Yeshua, ¿quién sería el redentor de todos nosotros? Yeshua. Y Yeshua decía: si es necesario, pasa de mí que esta copa, que no se haga mi voluntad, sino de quién, la tuya. No, que no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre, deseas. Y si tú miras también más adelante, Pedro se le acerca de la misma manera. Y cuando Yeshua estaba hablando acerca de su muerte y de su ascensión, una de las cosas que Pedro le dice: no, Adón, que esto no suceda, dando a entender que eso no tendría que pasar. ¿Y qué fueron las palabras de Yeshua a Pedro? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Y por segunda vez le volvió a decir: apártate de mí, Satanás. Hay 2 cosas muy importantes que tú y yo podemos entender. Número 1, la obra que Yeshua tenía que hacer tenía que cumplirse. Amén. Y número 2, ¿por qué Yeshua no reclamó o cuestionó la actitud de Pedro? ¿Por qué no le dijo: Pedro, es que lo que tú estás pensando no está mal? ¿Por qué ella le dice: Pedro, está mal lo que tú estás pensando, o está mal, o es incorrecto? ¿Por qué no reprendió, vamos a llamarle, su actitud? ¿Por qué Yeshua tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás? Es algo muy duro. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque muy fácilmente, número 1, tú y yo podemos entender 2 cosas. Número 1, aún Satanás no quería o sabía que si el Mesías moría y él resucitaba, él tendría la victoria. Y número 2, era muy fácil, si tú pusieras este panorama, si Yeshua hubiera dicho: no, sí, Pedro, tienes razón. ¿Por qué tengo que morir yo por todos si yo ni la culpa tengo? Porque es un libre albedrío. Todos nosotros, cuando tú y yo venimos, tenemos
la decisión, di conmigo, de obedecer. ¿Cuánto lo entendemos? Yeshua tuvo la oportunidad de decidir. ¿Quién dice que sí? Podríamos entender que sí, porque la oración de él fue: maestro, digo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tal vez la voluntad de él no era, o él sabía que iba a ser doloroso, o que iba a sufrir sobre ese madero, pero dice: que no se haga conforme a mi voluntad, sino como ¿quién? Como la tuya. ¿Y por qué Yeshua reprendió la actitud de Pedro? Di conmigo, porque aún la autolástima nos aparta del plan y del propósito de Yahweh. Hay mucha gente que actúa de esa manera. La autolástima destruye los planes y los propósitos que Yahweh quiere hacer en una persona. Porque en el momento, ¿cuántos sabemos que somos instrumentos en las manos de Yahweh y que Yahweh quiere hacer en que cada uno de nosotros algo grande en nuestras vidas? ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Pero ¿qué sucede cuando viene la autolástima? Y la autolástima es la víctima. Siempre eres la víctima. Todos tienen la culpa, yo nunca la tengo. Pobrecito de mí. El mundo se ha enseñado conmigo, todos son malos conmigo, todos son esto conmigo. Y siempre vivimos en una autolástima, y esa autolástima nunca nos deja mirar el plan y el propósito de Yahweh para nuestras vidas, porque siempre nos mantendrá abajo y no arriba. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Eso no es lo que la palabra nos enseña? Imagínate el panorama si Yeshua hubiera dicho: sí, tal vez tienen razón. O tal vez tienes razón, Pedro. Pero Yeshua reprendió las respuestas o la actitud de Pedro. Pesaj, había ciertos requisitos, y por el tiempo nada más quiero resumirlo en ahí, la siguiente semana continúo. Dentro de uno de los requisitos, si tú lees Éxodo capítulo 12, versículo 43 en adelante, uno de los requisitos para la Pascua era el número 1, que todo varón, o no que todo varón, que toda persona tenía que ser, di conmigo, circuncidado. Esa circuncisión, ahora Colosenses, si tú vamos al libro de Colosenses capítulo 2, vamos rápido, Colosenses 2. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer versículo 8. Dice: mirad que nadie los haga cautivos por medio de sus filosofías y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a principios elementales del mundo. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Di conmigo, toda la plenitud está en él. Todo lo que tú y yo necesitamos, di conmigo, está en él. Versículo siguiente dice: y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo el poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados, que eran una de las cosas que tenían que ser. Dice que toda persona tenía que ser, ¿qué? Circuncidado, ya sea el nativo o el extranjero, cualquiera persona que se quiera acercar, o que quisiera participar de esta fiesta de Pesaj, Éxodo capítulo 12, versículo 43 en adelante, tenía que ser, ¿qué? Circuncidado, porque el ser circuncidado abría las puertas, ¿para qué? Para venir parte del pueblo de ¿quién? De Israel, o ser parte del pueblo de Israel. ¿Cuánto estamos entendiendo? Era una marca externa que esa persona pertenecía ¿a dónde?
al pueblo de Israel, toda persona que tenía que ser circuncidada. Entonces eran parte de esos requisitos, que esa persona tenía que ser circuncidada. Pero a Colosenses capítulo 2 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, ya habéis sido hechos completos en él, que él es la cabeza de todo poder y autoridad. Dice, en él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados. Y con él, en él fuimos circuncidados, no con una circuncisión hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías, habiendo sido sepultados en él, bautismo, el cual también habéis resucitado por él en la fe, que es la acción, el poder de Elohim que le resucitó de entre los muertos. ¿Cómo tú y yo fuimos circuncidados? Di conmigo, siendo sumergidos en las aguas de Tevilá. Al ser sumergidos en esas aguas, di conmigo, tú y yo somos circuncidados. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso la importancia, vamos a continuar, habiendo sido sepultados con él en un bautismo, una inmersión, la cual no habéis resucitado por la fe, dicen el poder que le resucitó entre los muertos, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos nuestros delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en el madero, habiendo despojado los poderes y a las autoridades, lo que son demonios, e hizo en ellos espectáculo público y triunfó sobre ellos por medio de él. ¿Qué es lo que sucede? No dice que quitó la Torá ni los mandamientos, dice que clavó toda acta de decretos que nos era ¿qué? Adverso. Toda la consecuencia de pecado que estaba sobre nosotros, ¿dónde la llevó él? Sobre ese madero, al haber él derramado ¿qué? Su sangre. ¿Cuántos entendemos? ¿Cómo tú y yo fuimos sepultados o circuncidados? Por medio de la inmersión en el agua. ¿Qué significa? Y con eso vamos a ponernos de pie. La siguiente semana continúo con ello. Si tú y yo podemos entender un poco, la palabra bautizo, y hablo por respecto a ello por mañana que estaremos llevando, la palabra española para bautismo viene del latín bautismus, que es del griego, pertenece a la palabra koine, que significa bautismo. Y te estoy dando el significado bautizo, significa lo que es sumergir, que proviene de la palabra bapto, que es bañar, que significa inundar o cubrir completamente con un fluido. Su uso se extiende sobre otros significados como mojar, bañar, incluir, teñir, por ejemplo. Entonces significa que el bautizarnos significa que bautizarnos o sumergirnos, di conmigo, es sumergirnos en las aguas. Gracias a un tratado, Quirenio, el obispo de León, en el siglo II, se hizo alusión acerca del bautismo. Sabemos que para los primeros tiempos bautizarse significaba nacer de nuevo, que éramos lavados de nuestras transgresiones por medio del agua y la invocación al Adón. De esa manera somos regenerados, espiritual, vamos a llamarle espiritualmente, como niños recién nacidos. La palabra dice que quien no nacía del agua, ¿cuántos recordemos que dice que él no nacía del agua y del espíritu? ¿Cuántos nos recordamos acerca de eso? Y este hombre le dice, ¿cómo voy a nacer del agua y del espíritu? Este hombre dice, ¿cómo voy a regresar yo al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Lo que Yeshua estaba hablando en esencia, cuando hablaba de nacer del agua y del espíritu, estaba hablando que cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas de Tevilá, di conmigo, en ese momento tú y yo nacemos, di conmigo, de nuevo. Dice que ahora somos nuevas criaturas. Entonces, eso era que eran recién nacidos, y a partir del siglo XII, del siglo XII, perdón, de la Edad Común, que se estableció simplemente que rociando el agua bastaba, que ya consideraba dentro de lo que era el cristianismo, ya era más conveniente la práctica
de rociar por aspersión y por un proceso de inmersión. De ahí es donde tú puedes mirar lo que es la... ¿Cuántos? Y no estoy hablando mal, no quiero que me juzgues. Pero ¿cuántos de nosotros, de nuestras familias, nacieron en un evangelio, vamos a llamarle católico? Y eso fue lo que se promulgó después del siglo XII, de la Edad Común, por medio de ese obispo. ¿Qué es lo que sucedía? Que era mejor simplemente ser, ¿qué? Rociados. Hasta el día de hoy creo que todavía se utiliza, pero yo me recuerdo, y hay una foto que mi mamá tiene cuando yo voy allá a la casa de mi mamá. Hay una foto donde estoy todo de blanco y estoy ya más o menos grande, ¿verdad? Que si podían yo creo ni cargar. Y ahí estoy con la cabeza allá adentro y echándome agua, porque ese es el principio o el concepto que se agarró, que era salpicar o mojarse, que era lo más correcto, pero la palabra muy claramente dice, di conmigo, que es inmersión. Por eso que cuando tú y yo somos bautizados, esa persona tiene que ser, ¿qué? Sumergida. Y aún ni los niños, por eso es que los niños son presentados delante de Yahweh, número uno. Todo niño es presentado delante de Yahweh. Y número dos, porque la palabra dice que cualquiera que creyera y fuera bautizado será salvo. Un niño, es más, yo a esa edad yo ni sabía ni qué quería hacer de mi vida, porque era un niño. Yo no sabía si yo quería, yo ni conocía si quería seguir los caminos de Dios o no quería seguir los caminos de Dios, porque no quería. La palabra dice, porque cualquiera que cree y fuera bautizado será salvo. Por eso es que nadie puede, ningún niño decir, bueno, se les enseña el camino, dice, para un cuando fuera hijo no se apartaría de los caminos de Yahweh, pero una vez que el niño ya está joven, se le tiene que enseñar, y más que nada, papás, si tus hijos ya están creciendo, es enseñarlos y guiarlos a la salvación. ¿En quién? En el Mesías. Porque es el que creyera y fuera bautizado. Si el joven no cree y no es bautizado, yo no lo digo, dice la palabra, no es salvo. No es por la fe de mamá ni la fe de papá. Cada uno debe de buscar su salvación individualmente. Qué bonito es todos participar de las cosas de Yahweh como familia, tener la armonía, la paz, el recibimiento de Shabbat en nuestras casas, en nuestros hogares, pero nuestra salvación es algo personal en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso la importancia de ser bautizados, y somos bautizados en Él. Y nacimos de nuevo, y muchas veces pensamos que hasta ahí llega todo, pero si tú miras en el Nuevo Testamento, se vino a introducir lo que fue palabra bautismo, que anteriormente en el Antiguo Testamento no. Si tú miras en el Antiguo Testamento, nunca mirarás la palabra bautismo, porque la palabra bautismo salió del hebreo, que significa tevilá. Y había diferentes rituales o baños de purificación. Levítico capítulo 15 habla respecto a ello. Muchos de los baños de purificación que existían era cuando el hombre tenía flujo seminal, tenía que ser un baño de purificación. Cuando la mujer estaba en su flujo menstrual, tenía que ser un baño de purificación. Cuando una mujer daba luz, tenía que pasar por un periodo. Cuando era un varón, pasaba por un periodo de 40 días. Cuando es una mujer, pasaba por un periodo de 80 días. Y después de cada ese periodo tenía que hacer un baño o una inmersión, de pasar de un estado impuro a pasar a un estado puro. Por eso es que pensamos que el concepto simplemente es: yo ya fui bautizado y no tengo que hacerlo. Pero no estoy imponiendo, pero por eso es que se hace varias veces. Es el de reafirmar nuestro compromiso con ¿quién? Con Yahweh, que cuando tú y yo tenemos un baño, somos sumergidos en las aguas de Tevilá, estamos siendo limpiados de lo que es lo externo, de pasar de un estado de pecado y venir a ser presentados en un estado puro delante de ¿quién? Delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? ¿Sí? ¿Sí estamos bien? La importancia. En este mundo ya había diferentes baños. ¿Sabes por qué tenían que hacer diferentes rituales o diferentes cosas? Porque eran cosas que tenían que suceder en la vida de cada persona. Tevilá es la relación. Está relacionada con el agua como algo simbólico de una pureza y de una consagración, de una forma de renunciar a la contaminación exterior de este mundo y presentar un cuerpo limpio, puro, santo, kadosh, delante de Yahweh, apto, di conmigo, para toda buena obra.
Por eso es que cuando tú y yo hacemos ese baño de Timilá, que lo vamos a hacer mañana, que muchos de nosotros lo hemos hecho cada año, estamos, si tú quieres, vamos a llamarle de manera, por medio de esa agua, di conmigo, estamos siendo purificados para presentarnos de Él en un estado puro. No solamente, pero también si tú le quieres llamar, venirnos y presentarnos delante de esta fiesta con un corazón puro y sincero, renunciando a toda la contaminación de este mundo para venir y ser presentados delante de Yahweh como apartados, separados para toda buena obra. Y por eso Pablo decía en el libro de 1 de Corintios capítulo 11, renunciando a toda levadura de malicia, hablando, dice que celebremos la levadura no con panes de malicia, sino con panes sin levadura. Di conmigo, sin ningún pecado en nuestras vidas. Y la instrucción que da en 1 de Corintios capítulo 11 dice que teníamos que venir con un corazón puro delante de Yahweh. Y esa pureza habla de venir si hay necesidad de tener que pedir perdón, es acercarnos a alguien y tener que pedir perdón a esa persona, tal vez a papá, mamá, hermanos, vecinos, yo no sé, soltar el perdón sobre esa vida, sobre esas personas, para que también podamos ser presentados delante de quién, delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo entendemos? Es presentarnos de Él, di conmigo, con un corazón puro. Por eso te digo, y a veces lo hemos hecho cada vez, pero si una indicación yo te puedo dar en este día, vengamos a esta fiesta con un corazón puro. Porque dice la palabra, dice, porque muchos, dice, comen y beben y son partícipes del cuerpo del Mesías y traen juicio para sí mismos. Dice, por eso hay muchos enfermos, y débiles entre el cuerpo, dice, y aún muchos otros mueren. Tú puedes decir, si vengo y no vengo con un corazón, ¿a poco voy a morir? No, tal vez no, pero sí tal vez una muerte espiritual en nuestros corazones. Que lejos de ser de bendición, acarrea juicio ¿para quién? Para nosotros. Y si vamos a participar de esta fiesta es tener que abrir nuestros corazones. Y si tenemos que pedir perdón es acercarnos a alguien más, a tu prójimo o hermano. Y si tú sientes que alguien tiene algo contra ti, acercarte a esa persona y decir, yo te perdono o perdóname por esto. Pero es una actitud ¿de dónde? De nuestros corazones. Y el perdón, déjame decirte, sana y libera nuestras vidas. Y el venir y presentarnos aptos delante de Él, como decía Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 5, lo puedes leer, que celebremos la fiesta no con pan con levadura, sino con panes sin levadura, que son, aquí habla referente al pecado. Entonces, ¿cómo celebramos esta fiesta? Di conmigo, sin pecado en nuestras vidas. Y preparémonos mañana, y si te puedo decir, preparémonos para mañana, y que sea en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? ¿Quién no habla en lenguas? Puedes levantar tu mano. Si lo estoy haciendo no es con el plan de decir, el hermano no hablando. Simplemente quiero saber quién no habla en lenguas. ¿Quién sí habla? Y te lo digo porque es un regalo, amado. Cuando tú eres bautizado y eres sumergidos en esas aguas de Tevilá, y más adelante, si el Padre me da la oportunidad, voy a hablar, porque son cosas que Él da, que es el don de hablar en lenguas. Es parte de lo que viene con el ser bautizados. Y muchos lo reciben en un momento. Y otros tal vez se tardan. Pero tenemos que anhelarlo porque ese es algo que el Padre te ha dado y que nos ha dado a cada uno de nosotros. El hablar en lenguas nos ayuda a orar nuestro espíritu delante de ¿quién? De Yahweh. Que muchas veces cuando no sabes qué orar, es tu único espíritu quien clama delante de Yahweh. ¿Quién? Tu Ruach. Dice que aún tu espíritu clama y dice, Abba Yahweh. Clama. Es un don que Él nos ha dado. Y sí lo quiero decir, si tú no hablas y está en tu deseo decirle, Padre, bautízame y que yo pueda recibir ese don, que si nunca lo he recibido, tú lo puedes hacer aún mañana cuando yo pueda estarlo haciendo, que tú me bautices,
que tú puedes derramar ese don sobre nosotros, sobre mi vida. Que yo pueda levantar mi voz, que yo pueda dar en lenguas. Porque es algo que Él nos dio. ¿Cuántos lo entendemos? Yo me recuerdo tanto, y con esto quiero terminar, cuando yo fui bautizado, y déjame decirte, a veces es, en mi experiencia, a veces fue, no quiero decir frustrante, pero yo decía, Padre, ¿cómo todos hablan? Y yo no puedo. Yo me recuerdo que yo fui bautizado, yo sentí que el Padre me habló en mi corazón, yo había dejado de ir a la iglesia por el trabajo, y te voy a dar mi testimonio rapidito, 5 minutos. Yo empezaba a ir a la iglesia y el Padre me empezó a dar la oportunidad para yo poder ir a la iglesia y empecé a ir cada domingo y luego empecé a ir cada domingo y luego me quedó el domingo y decía, ay, qué padre, me dieron el domingo. ¿Sabes qué es lo que hacía con el domingo? El domingo lo agarraba para mí. Empecé por un tiempo no dejar ir a la iglesia. Iba sí, uno no, porque estaba tan confiado que todos los domingos me los iban a dar. Sí, pero me lo habían dado por la gracia y por el favor de Yahweh. No porque te lo dieron y te lo mereces, no fue por favor. ¿Y sabes qué empezó a suceder? Empecé a faltar y esporádicamente y empecé a sacar pretextos que tengo que arreglar el carro y que tengo que hacer esto. Y empecé a poner primero mis planes. ¿Y sabes qué empezó a suceder? Me cambiaron el horario y ahora me dijeron, todos los domingos vas a trabajar. Y los sábados los descansaba y los domingos a trabajar. Y en ese momento dije, Padre, ¿cuánto quisiera yo ir a la iglesia? Y empecé a pedir la gracia y el favor de Yahweh para poder empezar. Y empecé a ir, me daban uno sí, otro no. Y yo me recuerdo tanto una vez que yo no había ido, que yo me había quedado en casa. Y yo te digo, el Ruach, el Espíritu te habla. Pero tenemos que dejar que Él sea el que nos guíe. Yo me recuerdo que yo estaba en mi casa, es más, eran como las 11:30, 12 de la tarde. Y estaba dormido yo en mi habitación, en el cuarto. Y oí una voz tan clara, la primera vez que yo escuché esa voz, que me dijo, necesitas bautizarte. Y me levanté yo y volteaba para todos lados y volví a sentir como que una voz me decía, tenías que bautizarte. Y me recuerdo que la pastora había llegado, en ese tiempo éramos amigos, había llegado de la iglesia y la fui a visitar y en la tarde, en la noche platicamos y le digo, ¿sabes una cosa? Dice, le digo, me pasó algo bien raro. Y empecé a hablar con él y me dice, ¿y qué te pasó? Le digo, es que, pues yo no sé, le digo, pero yo nada más escuché como una voz que me habló y que me dijo, es que necesitas bautizarte, digo, y yo no sé ni qué es eso. Y se ríe, y luego le digo, ¿de qué te ríes? Dije, pues le estoy contando lo que me pasó y mi sueño, yo bien emocionado. Y dije, ¿se está riendo de mí? No, se estaba riendo de mí. Dice, ¿sabes una cosa? Dice, es que el pastor estaba hablando, este día él habló de bautizos. Y automáticamente no pensé, dije, yo me bautizo la siguiente semana. Y fui bautizado y todos decían, bueno, es que va a venir el don de lenguas y que vas a hablar en lenguas. Y fui bautizado y sorpresa. ¿Qué crees que pasó? Nada. Y me decían, habla. Y todo el mundo decir, habla. Pues sí, para quien lo habla y lo dice, es muy fácil hablar en lenguas y pues Él te va a guiar. ¿Y cómo hablo? ¿Y cómo le voy a hacer? Dije, no voy a decir palabras raras porque quiero decirlos. ¿Cómo? No sé. Y era estresante y fue a la casa de una hermana y todo el mundo oraba por mí para que orara en lenguas. Y todo el mundo oraba y ¿sabes qué es lo que pasaba? Yo el piso, cada vez que oraron. Yo recibía. Pero nunca hablé en lenguas. Hasta un día que estaba orando, había dejado ya dije, ya, si voy a hablar, pues quién sabe. Y lo había dejado, y un día que yo estaba orando, empecé a hablar y empecé primero en voz baja, y empecé a orar y orar, para cuando menos me acordé, yo estaba hablando en lenguas. No porque salió únicamente de ¿quién? Del Espíritu.
pero tienes que desearlo. Tienes que quererlo. Y es un regalo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un regalo. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias por tu gracia, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por habernos traído, Padre, hasta este día de Shabbat. Padre, para poder ser partícipes, Padre, en medio de la congregación de tu pueblo, para darte alabanzas y loores a ti. Padre, yo te doy gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Y aquí en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido, Padre, sobre aquella persona que nunca, Padre, ha hablado en lenguas. Padre, tu palabra dice que eso es algo que tú darías a nuestras vidas, porque es nuestro espíritu, Padre, que intercede por nosotros en todo tiempo. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido por cada una, Padre, de esas personas, Padre, que no han hablado, que ya han sido bautizadas. Yo te pido, Padre Yahweh, que seas tú descendiendo sobre la vida de esa persona. Y así, Padre, como tú lo hiciste conmigo, y lo has hecho con muchas otras, Padre, que sea tu mismo Ruach descendiendo sobre ellos. Que aún mañana, Padre, cuando ellos sean sumergidos en las aguas de Tevilá, seas tú trayendo, Padre, ese don, Padre, de hablar en lengua sobre mis hermanos, sobre tus hijos. Padre, que aún cuando estén en sus casas, en sus habitaciones, sea tu mismo Ruach orando, Padre, a través de ellos. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias te damos. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Padre, y así con nuestras manos